Bien, buenas noches, gracias de nuevo por acompañarnos en su programa Tertulia de Noche. Como cada miércoles nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a compartir con el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Rafael Ortiz Fábrega. Con él vamos a hablar de diversos temas y vamos a hablar también sobre si él va a aspirar o no, como se ha comentado, a la presidencia de nuestro país. Principalmente por el Partido Unidad Social Cristiana, que ya se habla de que hay otros también que quieren aspirar dentro del Partido Unidad, y bien, vamos a conocer también cuáles son sus pretensiones. Gracias por acompañarnos, don Rafael. Bienvenido a este programa de la zona norte. Bueno, muchísimas gracias más bien, don Álvaro, por la invitación. Un gran gusto de estar aquí, de poder compartir con ustedes, con todos los amigos y las amigas de la zona norte, un lugar al cual me ha tocado pues conocer todavía más a fondo en estos años como diputado de la provincia de Alajuela, y en donde he pues llegado todavía a admirar más ese espíritu que hablábamos el otro día en la reunión de la zona económica especial, ese empuje que viene de sus ancestros, de pioneros que han hecho de esta zona una zona tan próspera en el país, en las diferentes actividades. Y pues siempre que venimos por acá y tenemos la oportunidad de estar muy de cerca de la problemática, de las aspiraciones que se tienen en proyectos que ahora podemos hablarlos, pues me ha permitido ir compenetrándome más. Así que claro, es una oportunidad que le agradezco muchísimo para poder conversar, y a través de Canal 14 y Canal 16 transmitirle un poco de lo que hemos intentado colaborar con esta parte tan importante del país y de la provincia de Alajuela. A Rafa Ortiz se le ha conocido, como se le conoce a Rafa Ortiz, como presidente de la Liga, también empresario, gerente de una empresa también de botelladora, y ahora llega a la política, a la Asamblea Legislativa, y le toca también ser presidente del Congreso, en un gobierno contrario al de su partido. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo positivo o negativo en su paso por la presidencia del Congreso? Bueno, fue muy positivo. Nosotros en el primer año tuvimos que tomar una decisión de si nos integrábamos a una coalición, digamos, de diputados de oposición, pero como tal vez se nos olvida, pero hay que tener presente que en esa elección hubo un respaldo, una segunda vuelta muy contundente para el presidente, para el que resultó como elegido presidente, don Luis Guillermo Solís. Damos un respaldo para que el Partido de Acción Ciudadana asuma esa presidencia. Pero bueno, en el transcurso del año se van presentando desavenencias, tal vez situaciones que llevan a que en el país se dé la necesidad de que en la Asamblea Legislativa tomemos el directorio, un grupo de diputados no adscritos a la línea o a la línea política del gobierno. Se plantea, comenzamos nosotros desde meses antes a plantear la necesidad de una agenda y de lograr acuerdos para que el país efectivamente necesitaba, y ante todo dar una tranquilidad en que la Asamblea no íbamos a entrar a caer en situaciones, digamos, donde podíamos reñir con la misma Constitución, temas que se dieron con la Sala Constitucional. Y bueno, mi paso yo lo veo como algo, primero que todo, como un gran honor, tener la posibilidad de ser el presidente del primer poder de la República. Para cualquier ciudadano, para cualquier hombre o mujer costarricense, pues significa un gran honor, una gran responsabilidad. Quisimos desde un principio, porque habíamos planteado y existió una agenda muy, muy clara en ese sentido, de trabajar en varios ejes. Uno, en cuanto a la parte en sí de la administración de la Asamblea Legislativa, de que nosotros, entendiendo de que estamos en un problema de déficit fiscal importante, de manejar la Asamblea, los recursos de la misma con austeridad.
hicimos reducciones importantes en diferentes renglones, entre ellos la parte de viajes se redujo prácticamente a menos de la mitad. Se establecieron, digamos, pautas o políticas de viaje para que los diputados y las diputadas fueran solamente aquellas, digamos, foros interparlamentarios donde se tuviera, digamos, una enseñanza que pudiera venir a enriquecer, digamos, nuestras propuestas legislativas. Establecimos, digamos, reducciones en otros puntos, digamos, en lo que son propiamente actividades sociales, y logramos solo para ese año manejar el presupuesto con una reducción de, si mal no recuerdo, de aproximadamente casi un 5%. Para el presupuesto que nos tocó elaborar en el 2015, que era ahora para el 16, de igual manera se establecieron reducciones que fueron acordes con lo que estábamos solicitando nosotros también al gobierno, desde el punto de vista de ellos. Entonces, en la parte administrativa creo que trabajamos muy bien. En cuanto a eso, en cuanto a un manejo responsable, austero de los recursos públicos que se le dan a la Asamblea Legislativa, que rondan alrededor de los 35 mil millones de colones, más o menos. Establecimos también un proyecto que hoy en día es una realidad y está siendo reconocido a nivel internacional, y que incluso lo estamos tratando de transmitir a algunas municipalidades del país, especialmente en la provincia de Alajuela, del Parlamento Abierto, que más bien invito a todos los televidentes a que entren a través de la internet que con tan buen suceso da Copelesca, a la página de la Asamblea Legislativa. Parlamento Abierto significa transparencia, significa rendición de cuentas. Ahí podrán encontrar los costarricenses cuáles son los salarios de los diputados, quiénes son los asesores de los diputados, cómo se está manejando el presupuesto de la Asamblea Legislativa, a quién se le asignan las licitaciones, las contrataciones de la Asamblea Legislativa. Los proyectos de ley que se están tramitando, los viajes de los diputados, también en los que así lo quieren las agendas de los diputados. Eso ha merecido un reconocimiento internacional porque lo hicimos asociados con la sociedad civil, con la Asociación de Asamblea Abierta, que son más o menos 20 y pico de agrupaciones. Bueno, eso unido a tres cosas muy importantes que se dieron. Hace más de 20 años no se reformaba el reglamento de la Asamblea Legislativa. Y para no extenderme mucho, pero lo puntualizo en esas tres cosas. Primero, se podía antes hablar en ciertos temas hasta 1 hora, lo cual se prestaba fundamentalmente para trazar proyectos. Hoy lo más que se puede hacer uso de la palabra en algunos casos es en primer debate hasta 30 minutos, es lo más, y en la mayoría 15 minutos y en mociones menos. Luego se cambió también las famosas mociones 137. ¿Eso en qué consiste? En que una vez que un proyecto ha sido dictaminado a una comisión, había 4 oportunidades para presentarle mociones y devolverlo a una comisión, lo cual hacía que proyectos duren 9, 10 años. Lo logramos bajar a la mitad, a 2 días, a 2 oportunidades para que los diputados que no han estado en esa comisión o quieran plantear aspectos de enmienda al mismo, lo hagan, pero a la mitad. Y eso reduce muchísimo en los tiempos de que un proyecto llegue a votarse, se discute y se vote. Y lo otro fue un proyecto del cual en la Comisión de Reglamento, cuando ingresamos como diputados, lo planteé, y es la reforma a 2 artículos específicamente para que el voto quede registrado, que sea un voto público, que exista la certeza, digamos, para los representantes populares que sepan quién está votando, por quién votamos, por qué votamos. Y eso se logró aprobar en esa reforma que se hizo al reglamento bajo nuestra presidencia, y a principios de este año, ya con el nuevo presupuesto, sacar la licitación de este sistema de voto electrónico, que esta semana ha estado a prueba. Algunos han querido como... Sí, claro, lo han criticado mucho, que no ha funcionado, que es invertido. Y eso es lo que a mí de verdad me llama la atención en este país. Se habla de que quieren transparencia, que quieren rendición de cuentas.
Claramente el diputado presidente Antonio Álvarez de Santi dijo: esta semana estamos en un periodo de pruebas, como cualquier equipo, cualquier software que se haga. Hablemos de sus aspiraciones a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Siempre quiere aspirar? ¿Lo está pensando? Bueno, lo pensé y tomé una decisión. Estamos trabajando desde que salí de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Más o menos en ese mes de mayo tuvimos consultas con personas dentro del partido y dentro del sectores sociales, empresariales. Yo quería que esta decisión no fuera una decisión tomada a la ligera, que fuera una decisión que viniera a beneficiar en primera instancia a nuestro partido. Y de ahí, en conversaciones con diferentes personas a las cuales respeto muchísimo su criterio en los diferentes ámbitos, tomamos esa decisión de arrancar, de formalizar obviamente la candidatura cuando se abran los procesos internos, pero hemos venido trabajando en todo el país, conversando con muchos dirigentes, armando estructura a nivel, digamos, nacional, con lo que son los sectores de los sectores sociales, los sectores de las diferentes actividades económicas, formulando también todo un trabajo a nivel de comunicación que pronto estaremos dando a conocer en los diferentes aspectos, y estamos trabajando en eso con una gran ilusión. Yo tengo que decirle que por un tema, si se quiere, de carácter familiar, mi abuelo fue un hombre que estuvo muy cerca, por eso tal vez lo relaciono con lo que les hablaba antes de la reforma del Código del Trabajo. Yo vengo de una estirpe muy social cristiana. Mi abuelo fue un hombre que nació de cuna muy humilde, pero me contaba de la Costa Rica antes, de los años 40 y de los años después. Y yo quiero y estoy aspirando, porque creo que el partido nuestro debe tener un candidato de profundo arraigue social cristiano, y estamos trabajando para eso. Creo que la unidad, cuando ha habido convenciones, en todos los casos, excepto la última elección, siempre que desde la época en que se formaba la unidad, desde los años 70, cuando se dieron convenciones democráticas, abiertas, nuestro partido ganó la presidencia. Hay otros que aspiran, incluso viene llegando Carabaguías, que viene de la acera de enfrente. Está otro de los candidatos, que es Rodolfo Pisa, que es un candidato que ya la gente conoce en alguna medida, que ha aspirado dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Es un candidato, digámosle, que le lleva ventaja en cuanto al posicionamiento de imagen a nivel nacional. ¿Qué opina de don Rodolfo Pisa usted? Bueno, de don Rodolfo Pisa, yo lo conozco desde nuestra época universitaria. Es una persona a la cual le tengo yo le diría sinceramente un gran cariño. Lo respeto mucho como colega, como un hombre que pues ha trabajado en el país en diferentes aspectos, y es una persona a la quien, como le reitero, le tengo un respeto profundo, un aprecio. Creo que sí, que él tuvo la oportunidad y tuvo que fue candidato de nuestro partido la vez pasada, y tiene, digamos, si se quiere, digamos, ese camino. Sin embargo, cuando analizamos las preferencias en las encuestas, la diferencia entre lo que son opiniones favorables y desfavorables no es en realidad de una diferencia no sustancial. Si lo conocen, creo que nuestro trabajo también es dar a conocer digamos, que nos conozcan más costarricenses, aunque hoy en día, me lo decían una de las personas que nos han ayudado en este tema, que empezamos con una base bastante alta para alguien que nunca ha sido candidato. Pero bueno, en eso es algo que hay que trabajar, y que los socialcristianos, aunque es una convención abierta, creo que todos, espero que sea así abierta, y tengan esa posibilidad de escoger. Don Rodolfo ha sido secretario general estos años. Sí creo que eventualmente él debería, ya si todo el mundo habla y se sabe que va a ser candidato, pues separarse un poco. En nuestro partido no existe esa prohibición como si existe en Liberación, y ya pues poner tirar el sombrero ahí y ponerlo
y pues que ir trabajando sobre ese aspecto. Pero le reitero, mi candidatura va en función de construir un partido más fuerte, de dar una propuesta profundamente social cristiana. Lo ven a usted y lo ven a don Rodolfo Pisa. Cualquier social cristiano le preguntaría, y yo también pregunto, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Bueno, yo puedo decirle qué represento yo dentro del partido. Yo vengo de una línea en donde mis acciones políticas de representación pues inician hasta esta legislatura. Pero mi pensamiento político va en función de lo que yo llamaría una línea tradicional social cristiana. Don Rodolfo, si se quiere, es de una tendencia más de orden. Él trabajó muchos años en la Asociación de Fomento Económico. En el ANFE lo califican como muy de derecha, más cercano al movimiento libertario en criterio que... Más él es de una línea política más liberal. Conste, con esto no quiero satanizar a nadie. Yo creo firmemente en la empresa privada. Creo en que el país, para prosperar, necesita generar empleo, necesita crecimiento económico, pero para mí la base fundamental de la paz social en nuestro país tiene que ser en ese balance. Yo diría que hay diferencias de matices de carácter ideológico. Don Rodolfo es claramente una persona, en estos días de hecho tienen una gran actividad junto con don Otto Guevara y en la presidencia del ANFE y gente de un sector más liberal, lo cual ha sido un poco el componente en la unidad. Ha habido como esos dos, si se echa un poco para atrás, es lo que llamaríamos lo que fue más el calderonismo, que podríamos decir que es lo que represento, digamos, más sobre esa beta, y lo que fue en su momento, digamos, el sector más de don Miguel Ángel Rodríguez. Más de pero derecha. Siempre hemos pues convivido dentro del partido, dentro de lo que es lo que llamaríamos una economía, o lo que nuestra carta social cristiana habla de una economía social de mercado. Pero yo pienso que por ahí parten las diferencias. Estamos en un congreso ideológico donde estamos discutiendo eso, donde tenemos que modernizar ajustar a los tiempos nuestras propuestas, y por ahí siento que empezaría a verse lo que es una distinción entre lo que piensa uno y otro. Claro. Tal vez es muy temprano, pero uno siempre ve la posibilidad. Bueno, la unidad viene de menos a más, y en esta última elección se vio clarísimo, digamos, lo que fue en la elección municipal e incluso hasta diputados. Claro. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de si don Rodolfo, usted llegara a ser el candidato del Partido Unidad Social Cristiana? Para conveniencia del Partido Unidad Social Cristiana, podría haber una unión de que alguno sea el candidato a la vicepresidencia uno del otro. ¿Lo ha pensado en algún momento? No lo he pensado en esos términos, porque bueno, antes de llegar al río, hay que cruzar el puente, ¿verdad? Antes de cruzar el río. Yo pienso que desde el que estamos participando en una contienda democrática en el partido, por lo menos mi criterio, y yo creo que así sería el de don Rodolfo, es que cualquiera de los dos que resulte vencedor, pues debemos apoyarlo, porque estamos en un partido político que tiene, para mí, sin ninguna duda, la opción más grande de ser gobierno. Lo digo porque creo que en el país hoy en día hay una realidad. No existe en las encuestas un partido político que supere ni siquiera un 23, 24%. Creo que es lo más que Liberación Nacional, o que lo que los costarricenses se dicen partidarios de un partido como Liberación. Hace muy difícil dentro de ese esquema calcular de que alguien pueda tener, por lo menos según nos dicen los que hacen estos números de encuestas, de que algún partido o un candidato logre un 40%, aún con los dos candidatos posibles de Liberación Nacional. Bueno, ahora está también el don Enrique Rojas, pero entonces parece que en el entorno político que Costa Rica tiene en estos momentos, lo más posible es que haya una segunda elección. Y ahí pues uno pensaría que nosotros tendríamos una opción muy grande de resultar ganadores en esa segunda elección, en esa segunda ronda. Pero la unidad tiene, sin duda alguna, es el partido que más ha crecido,
que más aumentó su caudal electoral ahora en estas últimas elecciones municipales. De ahí, incluso en las actividades que se han tenido en las diferentes reuniones de congreso ideológico a través del país, hay un gran entusiasmo. Creo que la lucha de tendencias, la lucha franca de tendencias va a hacer que el partido todavía se fortalezca más, se active, que las estructuras todavía participen más activamente en esta escogencia, y hará que el próximo presidente del país sea pues un social cristiano, o no sé, a menos que pueda salir alguna compañera que también participe y resulta vencedora, porque no se han abierto todavía los periodos de inscripción. Pero sin ninguna duda el partido nuestro ha venido creciendo, mucha gente que antes estuvo ha venido regresando. Pero en todo caso hay que estar claros en algo. Esto no se gana, don Álvaro, con solo los adherentes de un partido. Hoy en día la composición fundamental del electorado costarricense es gente joven. Hay que ofrecerle esas opciones a los jóvenes costarricenses, que no son los que menos están, digamos, apuntados a un partido político. Pero es que interesante, porque uno diría que usted señala, bueno, hecho que ha venido menos a más. La separación de muchos socialcristianos que se fueron con el partido el republicano socialcristiano, que ya tiene candidato, que es don Rodolfo Hernández, ¿eso qué tanto le puede impedir al Partido Unidad Social Cristiana crecer más? Bueno, el Partido Republicano tuvo una participación en prácticamente todas las alcaldías. Creo que ganaron una alcaldía que fue en Coronado, es la única alcaldía que ganaron. Sí, en San Carlos más bien le restaron un regidor a la unidad, ahora hay un regidor republicano y otro de la unidad. En San Carlos así fue. Sí, vamos a ver, ellos en ese partido hay gente muy, muy valiosa, importante, socialcristianos, que están, digamos, más en una línea con Calderón, con el don Rafael Ángel Calderón Fournier. Yo pienso que es un grupo político que en una segunda ronda pues estarían dando naturalmente, me parece a mí, que escoger entre un candidato de Liberación Nacional y uno de la Unidad, pues probablemente lo harían para un hermano social cristiano. Son, por así decirlo, pues un grupo que mantiene una línea ideológica similar a la nuestra, que su separación obedece más a que el don Rafael Ángel en su momento no compartió lo que se dio en las elecciones anteriores. Claro. Recordemos que la Unidad hizo una gran reforma. Hoy en día un costarricense, un hombre o una mujer que aspire a ser electo diputado en la Unidad Social Cristiana lo puede hacer participando en una contienda provincial. Ya no vamos a una Asamblea Nacional en donde era más fácil que se manejaran las cosas. Sí. Esa democracia interna que se ha dado, que no la podemos perder, porque hay algunas personas que han querido ver si volvemos otra vez a esos viejos manejos de antes, donde quizás por afinidad, por amistad, no se respetaba tanto la escogencia de un sancarleño que ganaba unas distritales o una sancarleña, sino el que tenía tal vez una mayor conexión con las cúpulas. Hoy en día ya no lo es así. Pero bueno. Sí, no sé si es parte de lo que quiere decir, que la Unidad más bien se democratizó más al separarse de Rafael Ángel, y pareciera como que más bien el republicano cristiano sigue con las viejas prácticas que en su momento algunos le odiaron a la Unidad y a otros partidos que son muy de línea, ¿verdad? Incluso Carabaguías dice: me voy del partido republicano cristiano porque ya ahí no se puede aspirar, no tenía espacio. Sí. La democratización del Partido Unidad Social Cristiana se da por un grupo de personas que en su momento cambian eso de los estatutos. Hay formas de manejar un partido político y que pues no las comparto, aunque tengo que respetarlas. Evidentemente, cuando el liderazgo lo ejercía de una manera más hegemónica don Rafael Ángel, pues eso era una forma, y puede ser que en un pasado resultó, porque creo que hubo muy buenos gobiernos también de la Unidad. Lo que pasa es que yo creo que cuando estos cambios de democratización se dan, es muy difícil volver atrás. Pero yo esperaría que con el tiempo muchos de esos compañeros socialcristianos regresen a la Unidad, porque
sin duda alguna, los que han participado en política lo hacen pensando en la posibilidad de llegar a un gobierno para impactar con sus propuestas políticas públicas importantes. Ahora, el republicano, me parece a mí que habrá que ver cómo se van dando las cosas, pero por lo menos si lo juzgamos por los resultados de las elecciones municipales, la unidad tiene una fuerza, tiene un empuje de propuesta hacia lo futuro, que me parece que no lo tienen en estos momentos, con todo el respeto que me merecen, claro, por así decirlo, nuestros primos del republicano social cristiano. Ahora, esos primos que usted señala, igual que le hice la pregunta, tal vez con respecto a don Rodolfo y a usted, ¿en qué se puede diferenciar, por ejemplo, ver quizás a Rodolfo Hernández y ver a don Rodolfo Pisa, a don Rafael Ortiz en una contienda electoral? Y lo dice, al final, como dice el público, son mariachi los dos. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Digamos, no solamente desde el punto de vista como se puede elegir, pero es que al final la unidad viene de Calderón, y el republicano desde cristiano está Calderón, que al final ha estado los dos, pero eso no uno pregunta, ¿cuál es la diferencia uno con otro? Bueno, yo no sé, yo no he tenido conversaciones con el doctor Hernández a fondo en temas ideológicos. Lo escuché una vez decir que él votó por Liberación Nacional, por don Oscar Arias, entonces no sé qué tan social cristiano sea en ese sentido el doctor Rodolfo Hernández, no sé. Pero asumiendo de que él sigue esa línea ideológica, bueno, yo creo que ¿cuál es la diferencia? Ahí es donde los costarricenses, la elección, sin duda alguna, parte de una base partidista, pero los costarricenses la decisión la van a tomar en función, claro, de cuál persona vean más preparada para ejercer la presidencia de la República. Bueno, ¿qué creo yo que nos diferencia? Si bien es cierto, el doctor tuvo una carrera muy exitosa en el Hospital Nacional de Niños, fue un director del hospital por muchos años y dio con su trabajo salud a los niños de nuestro país que se encontraban ahí hospitalizados. Pienso que la capacidad que puede tener una persona también no solo se debe medir por un trabajo de esos que pueden ser muy importantes en el ámbito de la salud, sino también, digamos, lo que uno pudo haber demostrado, qué sé yo, ahora ejerciendo la presidencia de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de lograr acuerdos, de lograr que los puntos de encuentro se vengan a producir políticas públicas importantes. Y creo que los costarricenses tendrán que ver, bueno, cuál es la persona que creemos que puede lograr eso. El doctor Hernández tiene su forma de ser, yo tengo la mía. Yo vengo también de un sector en el pasado, de un sector de empresa privada, donde me acostumbré a tomar decisiones, a ser una persona, digamos, donde a través de muchos años de tener de desarrollar aptitudes de carácter ejecutivas, empresariales, de entender cómo podemos generar en el país mayor inversión, mayor posibilidad de atraer al país empresas que vengan a trabajar acá, de generar empleo. Eso es lo que los costarricenses tendrán que medir, ¿verdad? Porque ya no es solo el punto ideológico, que como le digo, entiendo que él está en este partido, no sé hasta qué punto verdaderamente profesa esos principios filosóficos, pero bueno, tendremos que exponerle a los costarricenses nuestras formas de pensar, nuestro currículum, claro, en el sentido de lo que hemos hecho en el pasado. Antes de ir a la pausa, ¿cómo ven una elección de 2018? Bueno, usted señalaba que la unidad le ve con muchas posibilidades, tal vez en una posible segunda ronda, pero ¿qué va a requerir para enamorarse al electorado al final? Porque es cierto, las nuevas generaciones entran, son más tecnológicos, algunos son muy apáticos a la política, vienen de nuevo muchos que ya han participado en política a aspirar. Bueno, se habla que Oscar Arias lo hará pronto, ya tenemos a José María Figueres, el mismo doctor Hernández está con ganas otra vez, bueno, ya es el candidato, en fin, el mismo Rodolfo Pisa, entra usted nuevo a la arena política. Pero esto es al final un tarro, ¿verdad? Que uno dice,
¿qué es lo novedoso que habrá que presentar como los candidatos que aspiren a gobernar este país al electorado para enamorarlo, para que voten por ellos? ¿Qué va a ser crucial? Bueno, tal vez no la varita mágica, pero en algo que uno diga, por ahí es donde lo puede ser el partido político, la persona. ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo que es un conjunto de situaciones que los costarricenses, si hablamos, concretamos tu pregunta más en función de los electores, digamos, más desencantados, los que no son la mayoría, que es como unas 2/3 partes que no son de ningún partido político. Y dentro de esa mayoría es los jóvenes entre los 18 y los 35 años son prácticamente, o serán para el 2018, creo, sin temor a equivocarme, casi la mitad del electorado. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué buscan? Yo pienso que una de las causas que han incidido de manera más significativa en que este sector de la población no crean en los partidos políticos, no crean en la clase política, es eso, es un tema de credibilidad. ¿Cuál es la persona que para ellos puede ser la mujer o el hombre que sentándose en una silla de la presidencia de la República lo haga con integridad, lo haga con honestidad? ¿Cuál es una persona que a través de su vida en el sector privado o en el sector público no ha tenido ningún cuestionamiento? Creo que los jóvenes van a pensar muy seriamente en eso. Por supuesto, tiene que ver mucho la capacidad. Sí. Pero me parece a mí que si le hablamos, yo tengo hijos que están en los 20s y sus amigos y todo lo que... Es más, le cuento una anécdota. Cuando hace 2 o 3 años me aventuré a meterme en esto de la política y le conté a mis hijos, lo tomaron como la peor ofensa. Me dijeron, papá, y mi hijo mayor dice, yo me llamo como usted, ahora van a pensar que yo soy hijo de una persona, es más, no uso el adjetivo que usó él, claro. Ya se imaginará. Y fue más bien mi hija, yo tengo 2 varones y una hija, que les dijo, bueno, vean, ustedes viven criticando lo que pasa en el país, lo mal que está y los políticos y esto y lo otro. Si gente que es honesta, gente que quiere darle un aporte al país desde otra perspectiva no participa, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces yo creo que es importante 2 cosas. Van a valorar mucho la persona en cuanto a su integridad, en cuanto a la posibilidad de que desempeñen un cargo de tanta responsabilidad de una forma ética, y por supuesto de las condiciones que tengan para poder, si se quiere, sacar adelante al país en una serie de problemas que están muy dictaminados, porque aquí estudios tenemos para todos los temas. ¿Quién puede tener las condiciones ejecutivas para poder lograr poner de acuerdo a los diferentes sectores que existen en el país, económicos, sociales, políticos, para avanzar en esos grandes retos que tenemos por delante? Esa para mí es lo que tendremos que transmitirle a estas nuevas generaciones. Pero es que interesante, don Rafael, porque en alguna medida el presidente Luis Guillermo Solís, digamos, le irradiaba eso en su elección. Yo he hablado con muchos diputados y políticos y por lo menos la mayoría coincide que en este gobierno, al presidente al menos, no se le puede tachar de un gobierno corrupto, por lo menos lo que señalan. Sin embargo, vea el tema de decisiones. La gente hoy se siente desencantada en una gran mayoría por el actual gobierno, ¿verdad? Entonces, hemos venido una trayectoria de tener economistas brillantes, Premio Nobel de la Paz, gente, digamos, con una connotación, hasta un comentarista televisivo tuvimos, ¿verdad? Como presidente, como Juan Manuel Pacheco. Y no se, digamos, cada vez la gente quiere menos participar en política y siente que los políticos ya no toman decisiones por ellos. Sí. Es una cosa complicada, aquí no lo vamos a resolver, pero es parte de comentarlo, porque es la confusión que a veces sienten la gente o el desencanto de apoyar a uno u otro candidato, ¿no? Claro. Bueno, es que hay una realidad, hay una serie de problemas que se han venido posponiendo, que hemos venido pateando la bola hacia adelante y no hemos logrado no hemos logrado avanzar. En el caso de don Luis Guillermo, yo concuerdo con usted. Yo creo que es una persona honesta. Él encantó, si se quiere, al electorado con un cambio. Habían 2 gobiernos de liberación nacional
cuestionados en muchas de las situaciones que habían ocurrido. No nos vayamos muy lejos, aquí en la zona norte con la famosa trocha y una serie de situaciones, de inconvenientes, de temas que se habían generado alrededor de eso que la gente no les gusta. Ahora, ¿qué es el caso de Luis Guillermo? Yo siento que uno es en gran parte producto de la experiencia que uno ha tenido en su vida, en lo que uno se ha desempeñado. Don Luis Guillermo entiendo que es un profesor, que ha sido un profesor muy destacado en la Universidad de Costa Rica, y me parece que eso es importantísimo, la parte académica en un país. Ahora, el punto aquí es cuál es el perfil de lo que se necesita. Evidentemente, tal vez las aptitudes que él había desarrollado, es un hombre que tiene una gran capacidad, vamos, para exponer, que muy buen verbo, es un historiador, sentarse con él es un gusto porque te puede hacer todo un análisis de por qué una situación en el país se dio, su conocimiento de la historia. Es un académico. Es un académico. Ahora, ¿será eso suficiente? A juzgar por los resultados, pues las costarricenses no encuentran que eso no ha sido suficiente para entrar a resolver esos problemas. La parte ética sigue siendo fundamental. Yo creo que si algo hay que reconocerle, o usted mismo lo está señalando, es ese aspecto. Pero entonces yo creo que aquí lo que tendremos que valorar muy bien es quiénes de los que tengamos esa oportunidad de llegar en una papeleta el primer domingo de febrero en el 2018 a través de lo que hemos desempeñado en nuestra vida profesional y política, tenemos las condiciones para poder comenzar, para echar a andar al país, para poder lograr, digamos, resolver una serie de problemas que están pegados, como quien dice, se nos pegó ahí la carreta en el barro hace mucho tiempo, y cómo se logra resolver ese acertijo. No lo podrá hacer un solo partido político, porque ya estamos claros de que aquí no existe una fuerza política que pueda imponer una línea. Tiene que ser, sin duda, la capacidad de formular esos acuerdos nacionales para poder salir adelante. ¿Qué pienso yo que he demostrado? Bueno, de que en mi gestión, cuando me tocó asumir un cargo de la relevancia de la presidencia de la Asamblea Legislativa de nuestro país, pues logramos tomar acuerdos, avanzamos en las cosas que tuvimos que resolver en ese momento. ¿De qué me sirvió a mí, digamos, mi pasado en la empresa privada? Bueno, me acostumbré muchísimo al diálogo, a negociar, en el sentido, tenía que negociar cosas importantes en cuanto a aspectos corporativos, de resolver temas todos los días, de tomar decisiones, de tener una visión clara hacia dónde íbamos, de trabajar en equipo, de formular equipos que tuvieran la capacidad de resolver situaciones. Eso es lo que yo creo que tengo a mi favor, y por eso es que me animo a aspirar, porque igual podría volver a mi trabajo y tener y continuar pues con estando en un campo en el cual me siento muy a gusto, pero creo que tengo en estos momentos, digamos, ya la experiencia de vida, la experiencia profesional, un paso corto, si se quiere, por la política, que algunos lo pueden ver como más bien una debilidad. Yo lo veo más bien como algo, como una fortaleza, en el sentido que no arrastro, no tengo, digamos, en mi valija, bueno, anticuerpos, pero ante todo no tengo, digamos, facturas que estarle cobrando a nadie. Yo me he sentado con compañeros de todos los partidos y nos hemos puesto de acuerdo, porque me parece que si en algo estamos absolutamente tan claros como este vaso de agua que tenemos aquí enfrente, es que entre todos tenemos que sacar esto adelante. Entonces el líder, sea hombre o sea mujer, que asuma la presidencia de la República en el 2018, tiene que tener esas condiciones. Y yo, pues, sinceramente creo que tengo esos elementos que pueden ser fundamentales para que el país avance. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar de esas cosas que todavía no se han resuelto en el país y que son preguntas que cada vez crecen más: empleo, pobreza, y que realmente las nuevas generaciones van a pedir mucho, están pidiendo mucho, porque ya vivimos en un mundo un poco distinto, y eso quizás principalmente los más jóvenes son los que tienen mayor reto, ¿verdad?, de lo que es el empleo y la educación también, porque hay mucha gente, mucho joven que ni siquiera la secundaria tiene completa. Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar conversando con Rafael Ortiz Fábrega, diputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, y aspirará también a
a ser candidato a la presidencia de la República en el partido Unidad Social Cristiana. Ya volvemos. Bien, continuamos con Tertulia de Noche. Recordarles que este programa también lo pueden ver a través de nuestra página en YouTube. Ahí ingresan Tertulia de Noche, ahí podrán ver todos los programas que compartimos con ustedes cada semana a través de canales 14 y 16. Don Rafael Ortiz, hablemos de esos retos que usted señalaba que tiene el país, y es precisamente que la estructura económica que tiene Costa Rica no permite en alguna medida de que se abra, digamos, la puerta para una gran cantidad de jóvenes, que el 60% de los trabajadores de la economía activa ni siquiera tienen secundaria según el Estado de la Nación. Lo cual genera un panorama un poco desalentador para ese sector. ¿Por qué no salimos de eso? Siquiera el país tampoco ha mejorado los índices de la pobreza, seguimos estancados en pobreza, sí. Seguimos estancados en empleo, pero nos llamamos el país más feliz del mundo y hacemos mucho alarde de nuestras propias decisiones y nuestra democracia, pero estamos estancados ahí por nuestra estructura económica. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué se necesita para sí. Seguir adelante? Bueno, no, sin duda, comienzo por decir algo. Costa Rica es un país que a través de su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, después de esa reforma social de la época del doctor Calderón y en la Segunda República con el liderazgo de don Pepe Figueres, se constituyó un país donde se avanzó muchísimo. La expectativa de vida en los años 40 no llegaba ni a los 50 años. La mortalidad infantil era muy alta, sobrepasaba niveles donde prácticamente de cada 100 niños, una cuarta parte de los niños no llegaban a un año. Avanzamos mucho en salud, avanzamos mucho en educación, en generar oportunidades. El modelo hacia finales del siglo XX se agota un poco. Abrimos nuestra economía al mundo. Firmamos una serie de tratados de libre comercio, pasamos de ser un país donde la economía giraba alrededor básicamente de la agricultura, de 2 o 3 productos que exportábamos, un país, digamos, que su crecimiento, o sea, alrededor del café, el banano, como decía un Pepe, que éramos un país de postres, ¿verdad? De café, sí. ¿Cómo se llama? De café, de banano y de azúcar, ¿verdad? Caña. Y bueno, sí, por la caña. Y todavía lo seguimos siendo, por cítricos y demás. Lo seguimos siendo, pero bueno, abrimos, digamos, ese bagaje y hoy exportamos, qué sé yo, 4,000 productos, se dice que más o menos alrededor de eso exportamos. Se generó lo que el Estado de la Nación, ahora que usted le menciona, habla de una nueva economía, de una economía basada en la atracción de inversión extranjera, de las zonas francas, donde se han generado muy buenos empleos. Pero ¿quién ha podido accesar a eso? La clave está un poco por donde plantearse esta problemática en la educación. ¿Quiénes son estos jóvenes que tienen acceso? Y yo que vivo cerca donde están instaladas muchas de estas zonas francas, aquellos que tienen un segundo idioma, los que han tenido la oportunidad de educarse en todo el tema de las nuevas tecnologías, esos tienen muy buenos trabajos, incluso remunerados a un nivel superior en promedio al resto del empleo. Pero nos olvidamos de nuestra economía, digamos, de lo que el mismo Estado de la Nación habla de la vieja economía. Por otro lado, a raíz de esa crisis que se da a finales del siglo XX, se comienza a acentuar un problema que fundamentalmente se repercute o traduce en un porcentaje muy alto de la juventud que no termina o no llega ni siquiera al tercer año. Entonces hay una economía de grandes oportunidades, pero en donde para poder accesar a los beneficios de la misma se requiere un nivel de educación al cual no le está llegando una gran mayoría de los costarricenses, de los jóvenes de nuestro país.
tenemos entonces un problema, un desempleo de carácter estructural. El empleo el desempleo se puede visualizar como se da en crisis económicas como la que se dio en el año 2008, donde por una situación de coyuntura algunas de las actividades de la economía bajan, pero vuelven a subir, y eso es de coyuntura, de un tiempo. La construcción, el turismo. Pero el nuestro es un problema mucho más serio. Es estructural en el sentido de que las personas, más bien ahora nos faltan suficientes jóvenes capacitados en esto. Yo he hablado con algunas de las empresas que están ahí instaladas y qué es lo que está pasando. Hay una gran movilidad, claro, porque no tenemos suficientes muchachos y muchachas que se están graduando en esos campos, y hay más empresas que están viniendo al país. Pero por otro lado, en las actividades de esta vieja economía, más bien se ha ido reduciendo la importancia de la misma, o el empleo que se da. Por algo usted ve, y en nuestra carretera esta que viene de toda la zona de Occidente, donde vienen cualquier cantidad de muchachos, de personas viajan a San José a buscar hasta sus empleos, porque zonas que eran cafetaleras, pues ya o que son de café, de explotación agrícola, no tienen los suficientes empleos. ¿Qué requerimos aquí? Entonces es generar las oportunidades para que los muchachos no tengan que salir, digamos, de la educación, de que tengan la oportunidad de seguir en el colegio. Pero es un círculo vicioso. Son familias que, para poder entonces cumplir con las necesidades básicas, tienen que salir sus hijos del colegio para ir a buscar trabajo, para ayudar a la casa, para poder comprar el diario. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar, digamos, políticas públicas, primero que todo, de incentivar, de darle los apoyos que requieran estos muchachos, que existe, pero en alguna manera se han distorsionado muchos de estos programas. Como Avancemos, no necesariamente le están llegando a todos los que lo necesitan, o quizás a algunos que tampoco no lo ocupan. Y ahí tenemos que utilizar las herramientas de la tecnología moderna para que aquellos que verdaderamente son los que necesitan ese apoyo sean los que lo reciban. Pero también tenemos que tener las capacidades de generar, digamos, las ofertas educativas en muchachos que tal vez no han salido del colegio, pero de fortalecer temas como el INA, para que puedan ellos tener accesos a capacitaciones donde puedan ir a buscar esas fuentes de empleo. Por supuesto que, al ser un problema económico con ese trasfondo, el país necesita también resolver. Ahí nos vamos como quien dice, desenvolviendo el tamal. ¿Por qué? Porque también un país con un déficit fiscal como tenemos nosotros actualmente, le impide poder invertir en aquellas áreas estratégicas que van a generar esas capacidades de crecimiento económico. Para mí, el gran reto es volver a que en este país los costarricenses, al nacer, tengan las oportunidades de desarrollarse para poder optar a eso. Pero tenemos que ampliar, tenemos que fomentar muchísimo esa vieja economía. Hace tiempo, si lo veo en muchos sectores agrícolas del país, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería era como un 6-7% del presupuesto nacional. Hoy ni siquiera es un 0.5%. Se quejan porque estaba en la zona norte, donde no hay ese apoyo, esa respuesta, digamos, de asesorías para que los agricultores puedan maximizar su capacidad de producción en las diferentes áreas en las que se desempeñan. Por ahí me parece a mí que es donde nosotros tenemos que trabajar de una manera, digamos, con una gran precisión. Tenemos que tener esos recursos al alcance de los costarricenses que están todavía trabajando en esa vieja economía. Hay propuestas muy importantes de apoyo y me place mucho, digamos, la ley que se aprobó de Banca para Desarrollo, pero los resultados aparentemente no han sido lo que nosotros esperábamos. En el país también podemos nosotros aventurarnos a tener una empresita, de embarcarnos a poner un negocio, pero bueno, hoy lo hablaba casualmente con unas personas que se dedican a hacer ferias,
a vender, pero existe una disposición de que prácticamente impide que alguien pueda poner una venta de comida callejera porque no le dan esos permisos. Pero en muchos países, países desarrollados, y puede ir ahí y comerse un perro caliente en Nueva York, y usted cree que lo van a hacer sin algún control. Bueno, deberíamos, también es un tema de tramitología. ¿Cómo logramos que el Estado, a través de las municipalidades, los ministerios de salud, todos los que tienen que intervenir en eso, no le pongan trabas a una persona que quiere? El tico es trabajador, es creativo, le gusta a veces. Yo creo que aquí diéramos más facilidades, tendríamos más gente teniendo lo propio, buscando desarrollar su negocito, pero hemos creado una maraña de legislación, de leyes que impiden o que hacen prácticamente muy difícil que nosotros podamos desarrollar un sueño de poner un pequeño negocio en donde ya te van a prácticamente a imponer condiciones como que si fueras a poner un McDonald's, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son las cosas que yo creo que nosotros tenemos que trabajar, generar condiciones regulatorias que permitan que también podamos generar mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas que no mueran, porque muchas mueren en los primeros 2 años, tienen una alta mortalidad, y que también sin duda alguna volcar nuestros recursos hacia el sector de la educación, especialmente en los sectores más pobres. En educación, digamos, también en muchas mujeres, la pobreza en Costa Rica, usted lo menciona, que no ha logrado bajar, es generalmente un tema de algunos que salen porque consiguen empleo o vuelven a bajar bajo esa línea porque no lo tienen. La familia, la estructura de la familia. Hoy en día, jefes de hogar en las mujeres alcanza prácticamente, según los últimos datos, más de una tercera parte. Pero son señoras que probablemente estuvieron, o mujeres que no pudieron terminar su educación, no tienen acceso a buenos trabajos, no tienen con quién dejar los niños. Hay que reforzar esas redes de cuidado, tener la posibilidad de como el otro día lo logró un compañero diputado nuestro en Paraíso, también redes de cuidado a los niños en horas nocturnas. Claro. Darle a las mujeres esa posibilidad de generar pequeñas empresas. Estando el otro día en Chacarita, lo veía ahí en la Gran Chacarita, cómo necesitan ellos esa posibilidad. Entonces, es desarrollar políticas públicas que generen oportunidad. Y tal vez para cerrar, el movimiento cooperativo, ¿qué opina? Para mí el movimiento cooperativo ha sido uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la economía social de nuestro país. Ha sido un ejemplo, es un orgullo de nuestro país en el Concierto de las Naciones, porque ha permitido que ese espíritu nuestro de solidaridad, de trabajo en equipo, construya grandes empresas que le han servido al país para generar, digamos, las condiciones, los servicios eléctricos, cómo comercializar de una manera más eficiente nuestros productos. Hace pocos días estuve allá en la zona de Los Santos, cómo a través han ido logrando colocarse en mercados diferenciando digamos, nuestro café, nuestro grano de oro, cómo están trabajando, digamos, en diversificar las condiciones por las cuales nosotros podemos exportar nuestros productos. Creo que es una actividad, es una forma de organización que merece y merecerá siempre todo el respaldo de los gobiernos. No debemos, bajo ningún concepto, ahora que se hablan de impuestos, pensar en que la manera de solucionar el déficit fiscal es casualmente atacando un sector de nuestra economía que ha repartido, digamos, de una manera muy equitativa la riqueza del país, los recursos del país, que lo ha hecho de una manera muy costarricense. Cuando yo hablo de socialcristianismo, no lo circunscribo a un partido. Estoy muy orgulloso de que viene de nuestro presidente, pero es un sentimiento, digamos, que se transmite. Bueno, la primera cooperativa se formó y se crió en el gobierno del doctor Calderón Guardia, pero no pertenece a un partido político, pertenece a todos los costarricenses. El costarricense, por definición, somos una nacionalidad que cree en eso, que cree en cómo podemos darnos la mano para salir adelante, cómo podemos organizarnos de una manera en que nos permita a todos tener acceso a esas oportunidades para que nuestras familias vivan mejor. Entonces, en nuestra historia,
están las fórmulas para plantearlas hacia el futuro. Hay que adecuarlas a estos nuevos retos, hay que resolverlas siempre con ese concepto de de poner al ser humano en el centro de nuestras acciones, de nuestras políticas públicas, de que sea que nos inspire ese fundamento filosófico de justicia social, para que cada vez más costarricenses tengan la posibilidad de que sus hijos vivan mejor, y que, se lo digo, en el caso de mi abuelo que murió a los 90 años, su mayor orgullo era que, habiendo nacido prácticamente sin unos zapatos que ponerse, habiendo nacido en eso, tenía 2 hijos médicos, un hijo ingeniero, una hija profesional, y que sus nietos habían logrado forjarse. Ese es el sueño al que todos aspiramos, a que nuestras futuras generaciones estén mejor, y eso es lo que me inspira a mí, sinceramente, pues a trabajar para optar por la presidencia de la República en el año 2018. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias, don Álvaro, por la oportunidad, y un saludo muy especial para todos los habitantes de esta gran zona norte, con los cuales pues he tenido la oportunidad en estos años de compartir, de conocerlos, a muchos de ellos, y labrar grandes amistades que, más allá de la política, van a perdurar siempre en mi vida. Así que muchas gracias, y pues un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Bien, muchísimas gracias. Hemos así concluido esta entrevista con Rafael Ortiz Fábregas. Agradecerles como siempre el habernos acompañado a través de canales 14 y 16, y los esperamos la otra semana en otro espacio más de Tertulia de Noche. Muchísimas gracias, que la pasen bien.